José Carlos Ruiz, bienvenido a Atrapalibros, un placer tenerte con nosotros. Un placer estar con vosotros. Tienes una nueva publicación que se titula, es muy elocuente, Incompletos. ¿Nos sentimos incompletos? Bueno, es una condición humana y es bonito porque en el fondo haces un proceso de actividad para rellenar ese vacío que tienes. O sea que en esa condición humana la incompletud es una parte esencial. El problema viene cuando la incompletud se convierte en una seña identitaria que hace que vayas todo el día corriendo para llenar los huecos que cada vez percibes más acuciantes o más grandes, ¿no? Es algo que ha acompañado a la historia de la humanidad, pero he decidido que el título se centre en esta palabra porque creo que desde la globalización y desde la omnipantalla que nos invade, ¿no?, esa sensación se ha acrecentado, es mucho mayor que antes. Es decir, tenemos más conciencia de lo que dejamos a un lado, de las opciones que no podemos elegir pero que nos gustaría. Entonces, desde esa opcionalidad inmensa que se nos propone y desde ese deseo de conseguir todas las opciones habidas y por haber, y sabiendo que no puedes, la sensación de incompletud crece. Por eso creo que es una parte de la definición de este sujeto hipermoderno del que hablo en el libro. Hablas, ¿no?, de hipermodernidad también. Claro, porque las lógicas de lo hiper son las lógicas que ahora están configurando nuestra realidad. Ya no es una lógica de la normalidad, sino de intentar llevar al máximo cualquier cosa que se hace, ¿no? Y en las opciones queda muy claro, es decir, cuando vas a comprar un yogur te puedes volver loco para poder elegir, ¿no? Y lo mismo sucede con elegir una actividad extraescolar o deportiva, es decir, todo se ha potenciado a lo hiper, de ahí que la incompletud cada vez sea mayor. Y hay un cambio de paradigma que tú hablas de él. Estamos asistiendo al ocaso de la felicidad y por eso hablamos del concepto post-felicidad. Claro, a ver, no creo que sea un ocaso, creo que es algo diferente. Entonces, lo que intento dejar muy claro en el libro es que había una idea de felicidad previa a la globalización, que era la que muchos de nosotros hemos tenido, o previa a la omnipantalla, ¿vale? Había una idea de felicidad que era el resultado de una vida, es decir, la consecuencia de una vida que aparecía en ese trayecto vital que cada uno configuraba. Entonces, yo comienzo el libro diciendo que puede que esa idea de felicidad como el resultado de una vida virtuosa, de haber hecho bien las cosas, ¿no?, y que aparece como consecuencia, ya no tiene legitimidad, sino que ahora la objetividad, la felicidad no es un resultado, sino un objetivo. Pero sí lo buscamos continuamente. De hecho, citas un artículo, Cómo ser feliz y otras aspiraciones que buscamos los españoles en Google, continuamente. Totalmente, pero por eso lo he llamado post-felicidad. Fíjate, yo he querido hacer una diferencia muy grande entre esa idea de felicidad como consecuencia de hacer bien las cosas, es decir, como el resultado, frente al objetivo de la felicidad que hoy en día se postula como algo que se puede conseguir. Y eso yo creo que no es felicidad, sino que es post-felicidad, es otra cosa. Entonces, por eso le he puesto el nexo post, para diferenciarla de la categoría previa. Y tengo la sensación de que se está consiguiendo, es decir, que la gente está comprando la palabra felicidad como si fuera la categoría previa a la globalización en la pantalla, cuando no tiene nada que ver. Son dos modelos completamente distintos. Este segundo, el de la posfelicidad, es un modelo que se ha objetivado, que se ha cuantificado y que ha hecho cosas maravillosas para alguna gente muy productivas, como por ejemplo, por primera vez en la historia, se han matematizado las emociones. Es decir, esta posfelicidad ha logrado que a través de dos pilares ponerse como el eje central de nuestra atención. Los dos pilares son la economía. El capital se ha dado cuenta de que encuentra mucha rentabilidad si consigue que la gente sea feliz produciendo, en el trabajo, en el consumo, etcétera, etcétera. Entonces, bueno, enfocas la palabra felicidad, que antes era esa consecuencia, ahora la enfocas hacia una productividad. Y en segundo lugar, se ha conseguido con algo muy evidente también, que tiene que ver con, por una parte está el capital y por otra parte la ciencia. ¿Qué ha hecho el capital? Pues se apoya de la ciencia para que se cuantifiquen esas emociones, para que empiecen a hacer estudios del bienestar, para que haya ministerios de la felicidad, para que haya directivos que están desapareciendo en algunos sitios, ¿no? Lo de los ministerios de la felicidad. Porque se va cayendo por su propio peso. Es decir, cuando tú quieras cuantificar una emoción, cuando tú la quieres esquematizar, cuando quieres sintetizarla o la quieres llevar a algo objetivable, es imposible porque la subjetividad de cada uno, su experiencia vital, no es transferible a una cuantificación metódica, ¿no? Entonces, cuando le intenta decir a alguien cuáles son los esquemas que pergeñan esa felicidad, pues no sale. ¿Y qué nos pasa que recurrimos mucho, o no sé si es necesidad, libros de autoayuda, el coaching, los gabinetes de psicoterapia? Sí, bueno, hay de todo en la autoayuda. Hay autoayuda muy buena. Yo conozco a psiquiatras que tienen libros de autoayuda de éxito que son muy buenos y están con una base científica, luego dan consejos, no significa que lo tengas que hacer, pero sí hay una prescripción que está basada en ciertos datos científicos sobre las cuestiones químicas del cuerpo.
ahí no hay ningún problema. El problema está cuando el sujeto se da cuenta de que no tiene las herramientas intelectuales para poder salir de su propia infelicidad, ¿no? Es decir, cuando yo en el libro lo he llamado la indigencia mental. Indigencia mental. El sujeto se da cuenta de que es un indigente a nivel de herramientas intelectuales para poder salir por sí mismo de ese proceso. Entonces, cuando te das cuenta de esa indigencia mental, tienes que acudir a lo externo, a lo heterónomo. Antes acudíamos a los objetos de proximidad o las personas de proximidad que te conocían tus circunstancias, tus contextos, y entonces cualquier proceso de consejo que te daban partía de un proceso real. Ahora, como se están rompiendo esos núcleos de conexión con la cercanía, con la proximidad, se acude a lo heterónomo que no te conoce, que es la autoayuda, que es el gabinete psicológico, y donde intentas buscar una respuesta porque tú ya no tienes esa herramienta intelectual. Y hablábamos antes, José Carlos, de hipermodernidad. Has hablado de algunos síntomas, porque también hablas del pensamiento elegante, que me gusta mucho de dónde viene la palabra, como fármaco para esos síntomas de la hipermodernidad. Sí, bueno, lo de fármaco es algo que ha puesto la editorial, ¿eh? Yo el tema fármaco lo tengo intento no utilizarlo como eje de gancho mediático, ¿no? Vale. Pero sí hago una apuesta por decirle al lector, cuando está imbuido en esta dinámica de comprender mis ideas, que oye, que hay un proyecto de pensamiento, que es un proyecto identitario, de intentar acercarte a la elegancia como modo de vida. Y no hablo de una elegancia estética, simplemente de un sujeto que tú lo ves y tiene una estética elegante, sino una elegancia estética, ética, una elegancia comprometida, aseada, porque el pensamiento elegante sería la máxima aspiración de un buen pensamiento crítico. Es decir, que una persona con pensamiento crítico tendría que intentar pensar cada vez mejor. Y ese pensamiento óptimo sería el criterio de la elegancia, ¿no? Y para eso he definido durante todo un capítulo cómo se caracterizaría, ¿no?, ese pensamiento elegante o esa elegancia que hoy en día está en desuso, porque si te das cuenta hace mucho que esa palabra no acapara ningún titular de prensa, no está en boca de la gente, es decir... Como dandy, ¿no?, que tú pones el ejemplo. Claro, la palabra. Fíjate qué palabra más bonita, ahora que lo has dicho tú, dandy, ¿no? El pensamiento elegante es un pensamiento que tiene una carga moral muy bonita. Porque la palabra dandy, que antes se usaba mucho, eres un dandy, ¿no?, que te decían cuando te vestes. La palabra dandy significa que es alguien que tiene una expresión elegante, pero también tiene buenos modales. Y los buenos modales, lo que te están diciendo es que el dandy tiene la referencia del otro como alguien importante en su mirada. Y entonces el modo en el que lo trata, sus modales, tienen ese cuidado de que siempre esté muy atento a cómo se configura, ¿no?, esa relación con el otro. Y ya no quedan dandys, no son buenos momentos para el dandismo. Y, José Carlos, hablando de hipermodernidad, también en estos tiempos acelerados, ¿no?, hablas de turbotemporalidad también, ¿no?, sí. En el libro. Queremos exprimir el presente lo mejor posible, pero no tenemos tiempo, no tiene sentido. Es una paradoja, y es que ahora mismo el individuo este hipermoderno, cuando entramos en la indigencia mental, que también me pasa a mí a veces, es decir, puede ser algo temporal o algo que se cronifica. El problema es cuando se cronifica, ¿no? Es un individuo cronofágico, que yo digo. Cronofagia es que devora el tiempo, ¿no?, que el tiempo lo ve como algo problematizado porque no le da tiempo, en esa eclosión de opciones a la que quiere acudir en todos los momentos, no le da tiempo a consumir como le gustaría esas píldoras, ¿no?, que en muchos casos se disfrazan de contenido emocional, en muchísimos casos experiencial. Entonces la categoría temporal se ha difuminado y se ha roto. De hecho, una de las cosas que tiene la elegancia bonita, hay una definición de elegancia que apunta, ahora no me acuerdo del filósofo, creo que era Agamben, pero no me acuerdo, lo menciona en el libro, dice, bueno, cuando se describía una mujer del siglo XIX que era muy elegante, la frase que se utilizaba era, ella es contemporánea de todo el mundo. Es decir, cualquier persona de ese momento que la viese reconocía la elegancia. Independientemente de tu clase social, de tu educación, la reconocían, ¿no? Dice, eso implicaba que había un acuerdo, un consenso, ¿no?, en reconocer esos valores ocultos que tiene la elegancia. Eso en el tiempo de lo contemporáneo no existe, porque el tiempo contemporáneo es un tiempo que eclosiona atomizado, es decir, que no tiene un relato que unifica a todos los sujetos, porque cada sujeto está muy preocupado por la gestión de su propio tiempo, y entonces no tiene en consideración ningún otro rasgo temporal. Como eso sucede, al final lo que estamos es en un modelo de tiempo no solamente atomizado, sino simultaneado. Es decir, yo quiero hacer algo a la par que los otros lo hacen, pero no con los otros. Es decir, que si hay un hashtag
O si hay una tendencia, yo quiero hacer esa tendencia, pero no con los otros, lo hago en mi proceso de aislamiento. Y en esa sociedad con multipantalla, ¿no? Omnipresente siempre, las nuevas tecnologías nos tienen secuestrados de alguna forma, porque nuestra atención, ¿no? Porque al final la interacción con el otro real, física, no la tenemos. Totalmente. Ahí hay dos cosas interesantes que se ponen sobre la mesa. La primera es el concepto de volumen. Yo este ejemplo lo he puesto en alguna otra ocasión, pero me parece que es importante para entender lo que es una red, ¿no? Una red social, en este caso, la red tiene dos connotaciones. Una muy positiva, que es que te interconecta con muchas personas que a lo mejor de otra manera hubiese sido imposible conocerlas, porque a través de un vínculo comunitario puedes conectar con gente que no está dentro de tu ámbito de cercanía. Entonces eso es maravilloso, porque tú ya vas con un criterio buscando esas conexiones. Pero luego está el segundo criterio, y es que una red sirve para atrapar a un organismo vivo que en su medio natural no se dejaría atrapar. Claro, tú tienes un pez, en su medio natural el pez no se va a dejar atrapar. ¿Qué necesitas? Una red. Entonces tú lanzas la red, lo sacas de su medio natural y lo llevas a un medio artificial. Yo creo que esa segunda acepción le está pasando a mucha gente cuando empieza a interactuar con las redes. ¿En qué sentido? En el que nuestro medio natural es la vivencia. Esto que tú y yo estamos haciendo aquí es una vivencia. Somos seres corpóreos, voluminosos. Luego nuestro volumen define una gran parte de nuestra identidad, nuestro cuerpo. Si tú eliminas ese volumen y creas un avatar y empiezas a interactuar a través de tu avatar, estás deshumanizando los procesos. Es decir, estás quitando una parte de tu humanidad, que es muy importante. Y a partir de ahí, si cada vez dedicas más tiempo y más atención a esa interacción con otros avatares, puede que empieces a pensar que la configuración del mundo es lo que sucede dentro de esos avatares, porque vas sin criterio y has eliminado encima una parte de tu humanidad al quitar el volumen. Cuando empiezas a relacionarte con los demás en esa red social, puedes pensar que eso es una relación, pero igual estamos en una conexión. ¿Y dónde deriva todo esto? Porque ahora mete aquí también la inteligencia artificial y toda esta explosión que ha habido. Pues mira, yo tengo la esperanza de que derive en un mundo bastante mejor. Y de hecho creo que hay cosas que apuntan a buenas direcciones, como que bueno, se van solucionando muchos problemas a nivel socioeconómico de miseria, pero también estamos haciendo que la interconexión de millones de cerebros a través de la red construya una vacuna en 8 meses. Nueva, es decir, que ese intercambio de conexión que se hace en una red facilita también que el conocimiento, el bueno, el que está bien asentado, se comparta de manera mejor. Entonces yo tengo la esperanza de que eso, a partir de una base educativa que no estamos haciendo, eso sí es verdad que lo denuncio en todos los sitios, es decir, tenemos que acercarnos a la pantalla, a la omnipantalla, especialmente a las nuevas generaciones, con una pedagogía de la mirada, que no se está haciendo. Es decir, cuando tú has duplicado el mundo visual, y lo has duplicado porque ya no solamente es lo que ves en vivo en directo, sino también lo que ves a través de una pantalla, es decir, la pantalla te amplía. Como los selfies, ¿no? También, que es un mundo idealizado totalmente. Es un artificio. Con los filtros, porque los filtros ya van. Es un artificio. Bueno, pues cuando tú entras al consumo de las narrativas de una pantalla como esta, si yo antes no te he educado cómo mirar la pantalla, para que entiendas cómo se configuran los mensajes, qué intencionalidad hay, etcétera, etcétera, es decir, si no te he enseñado pensamiento crítico visual, será la pantalla la que configure tu criterio. Es decir, si tú vas sin criterio a las pantallas, entonces las pantallas se encargan de configurar tu criterio. Por eso creo que tenemos que hacer una labor pedagógica muy fuerte, especialmente en los primeros cursos de primaria, para que nuestros alumnos empiecen a trabajar las narrativas visuales. Si cuando te acercas a una novela, tú que lees mucho, compartirás conmigo el cambio de actitud de cuando uno lee una novela, que va relajado y quiere disfrutar el deleite, a cuando uno va a leer un ensayo y entonces coges un lápiz y vas subrayando y tomando nota y te paras, ¿no? Sí. O cuando uno lee un poema y entonces solamente está en ese poema y se tira un rato en el poema y lo vuelve a decir en voz alta. Es decir, si tu actitud cambia, cambiando las narrativas sobre el papel, debería de ser exactamente igual que cuando abres Instagram o abres TikTok, que son dos narrativas diferentes, o cuando abres Facebook o abres Twitter. Y tendremos que enseñar a la gente esa pedagogía de la mirada si queremos que su pensamiento sea óptimo o elegante, es decir, sepa elegir. Porque la etimología de elegante viene de ligere, están empagenados, que significa que es el sujeto que sabe elegir, pero para eso tiene que tener criterio. Y vamos a ir terminando, pero hablas también de una crisis identitaria y de que el pasado para las nuevas generaciones no significa lo mismo que para otros, igual para nosotros, ¿no? Es como 40 años atrás, ya no hay más. Es verdad que la categoría del pasado ha mutado de una manera tan bárbara que ahora está encontrando serios problemas para ponerse en valor. De hecho, por primera vez en la historia, si mal no recuerdo,
creo que hemos hablado de situar legalmente el pasado en nuestro país. Hay una ley de memoria histórica, es decir, hemos tenido hasta que legislar una parte del pasado, y no es politizar, sino simplemente poner en valor cómo estamos pervertiendo un poco esa idea del pasado. ¿Por qué? Pues porque incluso las generaciones como la mía ya no tenemos el tiempo ni la dedicación para transmitir el legado a nuestros hijos. Entonces, claro, cuando tú consideras que tu legado no es tan importante porque estás en un mundo analógico que se ha filtrado después a un mundo digital y no le dedicas tiempo a tus hijos para contar todas esas historias familiares que han ido asentando una identidad estable, ¿no? Y que te explican de dónde proceden los valores familiares, ¿no? Cuando tú eso no lo has hecho y no lo has hecho en el relato biográfico, es decir, con la familia, que repite la historia, que uno complementa lo que otro dice, que sacan el álbum de fotos y entre todos van contando esas cada cajas, uno. ¿no? Esas cajas. Como eso se ha perdido, entonces en la categoría del pasado, que antes estaba muy viva en el sujeto y muy presente, ahora está desapareciendo en muchos sentidos. Entonces, cuando tú a la categoría del pasado no le das importancia, centra al sujeto en un presente que se ha ensanchado muchísimo y un futuro que se ha denigrado, porque desde los medios de comunicación el futuro se pinta muy negro para la gente joven, que yo esto no lo entiendo, porque el futuro está por construir. Entonces no entiendo cómo narices no estamos potenciando a un sujeto con ánimo de construir un futuro. Una de las cosas que digo en el libro es que la creatividad va a ser un valor cada vez más fuerte o más en alza porque la gente cada vez tiene menos capacidad creativa. Primero porque se ha homogenizado en su consumo de mensajes y la cámara de eco y su algoritmo le da más de lo mismo. Entonces le cuesta mucho trabajo romper ese núcleo. Y segundo, porque si no tienes esperanza en que el futuro va a ser un sitio mejor que el presente, no necesitas ser creativo para mejorar lo que hay. Entonces hay que tener mucho cuidado de cómo cuidemos esas categorías temporales en la configuración de la identidad de cada uno. Muchísimas gracias, José Carlos. Te iba a preguntar si cada vez utilizamos menos palabras, que eso también me da un poco... Eso ya te digo que sí, estadísticamente estamos así. Y decía Wittgenstein, el filósofo, que los límites de mi lenguaje son los límites de mi mundo. Luego, a menos palabras, un mundo más estrecho. Y además estamos peleando por la literalidad, queremos que todo sea literal, evidente, que no requiera esfuerzos intelectuales, que nos lo dejen todo muy mascadito, ¿no? Y así tenemos el panorama a nivel intelectual. Muchísimas gracias por este incompleto, es un placer. Gracias a vosotros.